caí en la conclusión de que cuando la gente habla de salir del closet, estamos hablando realmente de salud mental. Si alguien está en el closet, quiere decir que emocionalmente todavía no se sienten seguros de ser quienes son. Y estamos hablando de literal ansiedad, depresión. Eso es estar en un closet. Eso es tener miedo a ser tú. No sé si tú alguna vez, estoy seguro, como mujer te has sentido amenazada. Y levantas la guardia, estás alerta, ya sea porque alguien te acosó, porque alguien te está viendo mal, cualquier cosa de esas. Eso es estar en el closet, ese estado emocional donde estás de alguna manera muy consciente de que tu ser no sería bienvenido si lo demuestras. Entonces te escondes. Pero, y yo también estoy en contra de usar eso de salir o entrar o estar en un closet porque lo vuelve muy, para mí, diluye de lo que realmente estamos hablando a algo muy mecánico. O sea, como que decir, alguien está en el closet, entonces la gente interpreta, pues es decisión de ellos. Cuando se quieran salir, van a salir. Entonces, si habláramos realmente de decir, no, esa persona se siente rechazada y por ende su estado emocional y su estado está en decadencia, entonces ya estaríamos hablando de realmente lo que es estar en el closet, en mi opinión. Para mí el 11 de octubre es una oportunidad de ser tú, de finalmente aceptarte a ti mismo primero que nada y después poder compartir esa persona que eres en su totalidad con tus amigos, con tu familia, porque estar en el closet quiere decir que le estás negando a la gente que quieres completamente quién eres tú. Estás guardando ciertas cosas de ti, estás excluyendo ciertas cosas de ti, que por lo general cualquier otra persona que no necesariamente tiene la presión de ser diferente, en ese sentido, en el sentido de identidad sexual o identidad de género, no batallan. Cosas tan sencillas como traer a la persona que amas a tu casa, conocer a tu familia, o cosas tan sencillas como agarrarle la mano a la persona que quieres en la escuela, en el colegio. Esas son cosas que cuando ves que en tu entorno hay rechazo hacia quién eres tú y cómo te expresas, lo empiezas a guardar. Y entonces te empiezas a volver una persona muy aislada de la gente que quieres. Y salir del closet, como se dice en término popular, es permitirle a la gente que quieres que te conozca completamente. Cuando yo estaba trabajando en radio en la ciudad de Los Ángeles, era muy feliz, me encantaba lo que hacía, tenía un equipo increíble, pero no era completamente yo en el trabajo todavía. Me escondía, me acuerdo que yo modulaba mi voz para que la gente no se diera cuenta que era gay, entonces yo hablaba de una manera muy diferente. Y eran como cosas muy calculadas que yo hacía a diario y que estaba muy consciente y me escondía muy conscientemente para no ser rechazado y sobre todo para que mi carrera no sufriera por ser quien era. Ahí fue donde yo empecé a pensar en la idea quizás de hacer un podcast, porque la radio es limitada por muchas razones y la radio no era mía aparte, entonces tampoco no podía hacer lo que yo quisiera. Y así empecé poco a poco, hasta que finalmente sí ya llegué al punto donde ya era muy necesario desde muchas perspectivas para mí. Hacían falta las historias contadas desde un punto de vista real de mi comunidad en los medios de comunicación en español. Y cuando yo quise hacerlo donde yo trabajaba, pues no se pudo. Entonces ya fue cuando yo dije, ok, voy a hacer un podcast y voy a contar mi historia. Y le puse de pueblo católico y gay porque así me describí yo cuando estaba platicando con mi amiga. Le dije, yo quiero decirle a la gente quién soy. Quiero decirles que soy de pueblo, soy católico y soy gay. Y así fue como nació el título del podcast. Es muy bonito ser gay. Es como ser como cualquier otra persona, ¿no? Que tienes la capacidad de amar a alguien y de amarte a ti mismo. Simplemente yo nací en un lugar donde no se platicaba de ese tema, entonces yo no entendía cómo procesar quién era. Entonces tuve que tener las referencias que estaban alrededor de mí, ¿no? Que eran palabras que, que me hacían sentir mal, entonces me hacían esconderme. Por eso también es importante como pilar del título, porque yo nunca voy a dejar de ser de pueblo. Aunque ya viva en Estados Unidos, la persona que yo presento hacia el mundo está muy arraigada en cómo crecí, ¿no? En respetar a la gente mayor, por ejemplo, en saludar a la gente, en ser humilde, en ser comunidad, ¿no? Yo crecí en una calle, por ejemplo, que todas las puertas estaban abiertas y yo entraba a cualquier casa a tomar agua cuando estaba jugando en la calle
Y para mí eso es ser parte de una comunidad, ¿no? Entonces, eso fue muy bonito. Ser católico también es muy bonito. Cuando te enseñan a querer al prójimo, cuando te enseñan a quererte a ti, cuando te enseñan a querer a un ser supremo, también es muy bonito. Es difícil ser las tres cosas a la misma vez. Eso fue lo que fue difícil. Yo no sé si uno nace con estas cosas o yo no sé cómo se va dando todo eso, pero yo se lo acredito muchísimo a mi mamá. Mi mamá fue la primera rebelde que me empezó a enseñar a mí a pensar por mí mismo, que me empezó a enseñar que las cosas no se siguen nada más porque nos dijeron que las siguieran. Yo empecé a recibir todo eso de ellos, pero para mí lo que realmente dio el cambio en cómo yo me veía a mí mismo y cómo yo iba a ver mi vida del futuro fue cuando mi mamá decidió divorciarse de mi papá. Que dentro de nuestra familia y de nuestro barrio y de nuestro pueblo, eso fue una revolución. De donde yo vengo la gente no se divorcia, jamás, pase lo que pase. Entonces, al mi mamá dar ese paso me enseñó que la felicidad propia es lo más importante. Fue un momento muy difícil, honestamente, yo le tenía mucho miedo, sobre todo a mi papá. Cuando yo le decidí decirle a mi papá que yo era gay, yo hice una maleta porque yo dije, bueno, si no me mata, y yo sé que es una palabra fuerte, pero era lo que pensaba en aquel entonces, y dije, me va a correr. Entonces yo tenía mi maleta lista por si pasaba eso. Y era la primera vez. Yo creo que la gente nunca me va a entender realmente lo difícil que fue decirlo por primera vez. A veces me acuerdo, porque ahora ya estoy en un lugar muy distinto, mental y emocionalmente, en el que estaba en aquel entonces. Pero cuando me acuerdo, o cuando estoy entrevistando a alguien en el podcast que todavía está en ese lugar, se me viene así como muy real. Y era un lugar muy oscuro en el que yo estaba. No podía hablar, yo estaba muy alejado de mi familia, era muy callado, era muy corajudo. Sigo siendo de muchas maneras de esa manera. Sigo siendo de esa manera en muchas ocasiones porque pues yo aprendí a vivir solo, aprendí a vivir en mis pensamientos. La persona que yo proyectaba hacia afuera era falsa, era fabricada, era un esfuerzo. Incluso estar en una reunión familiar era estar consciente de cómo me sentaba, cómo hablaba. Si los muchachos iban a jugar fútbol, entonces yo tenía que hacer un esfuerzo para que nadie dijera, ¿por qué está Eder sentado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Yo quería que no se levantaran sospechas para nada. Entonces yo viví, especialmente de adolescente, viví muy metido en mi cabeza. Entonces cuando yo quise tener esa plática con mi papá por primera vez, batallé mucho, sobre todo para sacar las palabras. Lloré mucho, estaba muy mal. Pero ya cuando lo dije, que fue el miedo más grande que yo tenía en la vida de decirlo, sentí como un alivio. Cuando yo le dije a mi papá, después me fui a la universidad, yo tenía sueños de estar en la radio y de ser periodista, entonces me enfoqué más que nada en eso. Como te dije, antes de salir del closet yo era una persona muy solitaria y estaba mucho en mi cabeza. Entonces eso no cambió. Seguí siendo de esa manera. Me enfocaba en lo mío, que era mi trabajo, mis estudios. Siempre fue como mi escape y siempre fue lo que yo pensé que me iba a dar respeto ante mi familia. Dije, bueno, si no voy a ser el hombre que se casa y les da nietos, por lo menos le voy a echar ganas a estas otras áreas de mi vida y ojalá que estén orgullosos de mí por eso. Entonces fue a lo que me dediqué, me dio mucho valor el tener el respaldo de mi familia para poder salir adelante en ese ámbito académico y profesional. Yo seguía de alguna manera escondiéndome porque todavía había mensajes allá afuera que me decían que quien yo era incorrecto, todavía era contra la ley en muchas maneras, todavía la Iglesia Católica en su momento ni siquiera había dicho cosas favorables acerca de mi comunidad, entonces era todavía mucho esconderme. Ya cuando yo estaba un poco consolidado como talento de radio, como productor, que yo sentí la seguridad finalmente de decirle a mi equipo, quiero que la gente que escucha este show sepa que lo produce un muchacho gay. Que lo que más quieren en esta ciudad en radio en aquel entonces, que sepan que es parte de la comunidad también y que está orgullosamente hecho por alguien que le echa un chingo de ganas, pero que aparte es gay. Me sorprende sobre todo que se me haya olvidado por mucho tiempo.
Pero hablando específicamente de la radio, nunca se me va a olvidar, una de las peores cosas que yo viví en radio, la viví en Las Vegas, cuando la competencia, como le dicen, yo nunca creí en la competencia, por cierto, yo siempre me encantaba ver buena radio donde fuera y me encantaba ver a mis compañeros haciendo sus cosas y me encantaba porque era lo que yo amaba. Entonces, la competencia, como le decía a la otra gente, hizo un promo burlándose de mí, con mi nombre, haciéndole burla a una persona, una voz amanerada, afeminada. Y yo me acuerdo cuando yo escuché ese comercial, yo iba, fíjate, sí, iba escuchando la competencia, en fin de semana iba manejando y me tuve que salir de la carretera y llorar. Me daba mucha vergüenza, me daba vergüenza regresar a mi trabajo, que mis compañeros hayan escuchado y, y me quería esconder, quería irme lejos y que nadie me viera. Fue uno de los golpes más fuertes que recibí yo en radio, trabajando en radio, y que una vez más validó que me tenía que esconder, validó que lo tenía que negar, validó que pues al aire simplemente tenía que ser neutral, ¿no? Me afectó muchísimo, pero creo que ahí en esos momentos fue donde se empezó a crear esta semillita que después creció a lo que es el podcast ahora, porque me enseñó que era muy difícil, que yo tenía mucho apoyo de mi familia, yo tenía muchos de mis jefes siempre me apoyaron también, tenía muchísimos amigos en la industria que me apoyaban. Entonces para mí, de alguna manera, estaba protegido. Y sí me hizo pensar en todas las otras personas que no están protegidas, que no tienen esos sistemas de apoyo todavía, que son discriminados y son golpes más duros para ellos. Entonces yo creo que ahí se empezó a plantar una semillita que después creció a hacer el podcast que estoy haciendo hoy. Hay una mujer en mi vida que es una de mis mejores amigas. Hay muchas personas, sobre mi madre, mi padre, fundamental, y mis hermanos, en quién soy yo. Pero hay una persona que es una de mis mejores amigas, se llama Isabel González, que aparte de ser una de mis mejores amigas, fue mi mentora en radio también, especialmente en la parte más bonita de mi carrera, que cuando te platicaba del título, era con ella con quien estaba platicando, que me dio unas oportunidades increíbles, que me dio muchas alas y mucho autoestima para agarrar el micrófono que quería agarrar y darle con todo. Un micrófono que yo respeto, voy a respetar toda mi vida, y me enseñó a creer en mí. Yo creo que fue gracias a esa amistad muchísimas otras personas, claro, también que saben quiénes son, pero fue Isabel González quien definitivamente me empezó a enseñar a creer en mí, en lo que podía dar y a creer en mis ideas. Entonces ella fue parte fundamental de también, no nada más de mi carrera en radio, pero también después del podcast. Estoy muy agradecido con toda la gente que ha tenido la confianza de contarme su historia. Una cosa que no te miento, que se repite mucho en todas las entrevistas que hago es la primera vez que cuento esto. Y yo agradezco mucho esa confianza porque muchas veces cuando estamos grabando es la primera vez que conozco a esas personas, pero en esta última temporada que hice tuve la oportunidad de platicar con Mari y su historia me conmovió muchísimo porque Mari todavía vive en un pueblo. Mari fue rechazada por su iglesia pero lo que me recordó mucho fue cuando yo era joven, yo estaba en Jóvenes para Cristo, y yo me acuerdo cuando yo estaba en Jóvenes para Cristo que un muchacho salió del closet del coro y lo corrieron. Y yo me acuerdo de haber visto eso y no haber hecho nada y no haber alzado la voz. Entonces cuando Mari me platicó que cuando su grupo de jóvenes se dio cuenta que ella era lesbiana, le pidieron también que dejara de ir y que dejara de apoyar, y eso a ella la lastimó mucho. Gracias a Dios ahora encontró otro lugar donde ella puede seguir apoyando y haciendo lo que le gusta, que es cantar en el coro para la iglesia. Y era entrevistándola, le sucedieron muchísimas otras cosas que invito a toda tu audiencia a que escuchen su episodio porque a ella le pertenece contar esa historia, no a mí. Pero me recordó muy vivamente ese conflicto que siente una persona que está creciendo amando a Dios, pero que todo su entorno te dice Dios no te ama a ti.
escucharla, a ella que todavía vive donde vive, ella que todavía tiene que aguantar lo que está aguantando, me ayudó a sanar una parte de mí que yo todavía recuerdo con mucho dolor, que fue ser niño, ser parte de una iglesia que me condenaba, ser parte de una iglesia que me hablaba de culpa, de infierno, de pecado, y que me hacía creer que yo era sinónimo de todo eso. Ahora tengo las herramientas para saber que la gente que hace eso está equivocada, pero hay mucha gente que todavía no tiene esos recursos y esas herramientas. Entonces a mí me ayudó a sanar, pero también me da mucha fuerza para seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque de alguna manera me recuerda que la gente sí me está escuchando, que este contenido está llegando a donde tiene que llegar, que son esos espacios. Y nunca voy a olvidar el testimonio de Mari. Y te confieso, porque pues, a lo mejor no va a resultar nada, pero le escribí una carta al Papa Francisco. Tuve el atrevimiento de sentirme merecedor de su atención por unos segundos, y le platiqué de Mari. Porque es un claro ejemplo de una persona que quiere apoyar, que quiere hacer las cosas bien, que quiere amar a Dios, y le cierran las puertas simplemente por ser quien es. Vivir en pueblos todavía es muy real. Vivir en lugares muy católicos, muy cristianos o muy religiosos, también los problemas de eso es muy real. Yo he entrevistado a gente, por ejemplo, que vivió una terapia de conversión, que es otra manera de decir tortura emocional y mental y física. Entrevisté, por ejemplo, a un muchacho que era seminarista, y no nada más lo corrió la iglesia, lo humillaron, pero aparte de eso lo sacaron del closet antes de que él estuviera listo con su familia. Entrevisté también a un muchacho, y quiero hacer un trigger warning para la gente que está viendo esto sobre abuso sexual, pero este muchacho a la edad de 12 años fue llevado a un bordel para que se hiciera hombre. Y esas cosas las quiero simplemente resaltar porque son muy reales. Cuando yo le dije a mi papá, después me fui a la universidad, yo tenía sueños de estar en la radio y de ser periodista, entonces me enfoqué más que nada en eso. Como te dije, antes de salir del closet yo era una persona muy solitaria y estaba mucho en mi cabeza, entonces eso no cambió, seguí siendo de esa manera, me enfocaba en lo mío, que era mi trabajo, mis estudios. Siempre fue como mi escape, y siempre fue lo que yo pensé que me iba a dar respeto ante mi familia. Dije, bueno, si no voy a ser el hombre que se casa y les da nietos, por lo menos le voy a echar ganas a estas otras áreas de mi vida, y ojalá que estén orgullosos de mí por eso. Entonces fue a lo que me dediqué. Me dio mucho valor el tener el respaldo de mi familia para poder salir adelante en ese ámbito académico y profesional. Tú no tienes la culpa de lo que te está pasando. Y lo segundo es, hay una comunidad aquí. Cuando estés listo, liste, búscanos. Yo sé que es muy fácil decirlo cuando uno está de este lado de la conversación, pero búscanos. Tienes una comunidad que está luchando por ti, que está luchando por mejorar las cosas, y que sobre todo te vamos a abrazar y te vamos a dar. Se habla mucho en mi comunidad de la familia elegida, pero muchas veces tenemos que elegir otra familia, porque desafortunadamente en nuestra familia no existe el apoyo todavía para nosotros, sino todavía existe el rechazo. Entonces busca tu familia elegida. No tiene nada de malo que en ellos encuentres el valor, que en ellos encuentres la fuerza y que en ellos encuentres amor. No tiene nada de malo. Búscalo donde lo puedas tener, porque eso te va a ir alimentando el alma y te va a ayudar a sobrellevar las otras cosas que todos hemos sobrellevado de alguna manera. Es que el amor propio todavía no lo hemos descubierto muchas veces. Yo todavía no lo había descubierto ni siquiera cuando empecé a hacer el podcast. El podcast me ha ayudado muchísimo a descubrir mi amor propio, y creo que apenas estoy llegando a quererme a mí mismo. Y eso es lo más importante. Independientemente de todo lo demás, las leyes a veces no las vamos a cambiar. La iglesia va a ser muy difícil cambiarla, pero hay algo que está en nuestras manos, y eso es querernos a nosotros mismos. Lo podemos hacer en silencio, lo podemos hacer como sea, y yo creo que si te puedo ayudar por lo menos a llegar a eso, cuenta conmigo.
de Pueblo Católico y Gay en Instagram. Ahí es donde la mayoría de la gente que escucha el podcast y que ha contado su historia me han mandado mensajes. O también en mi Instagram personal, que es @yo soy gorritas. Esa es la lección más grande del podcast mío. La varita mágica, la clave es escuchar. Muchas veces estamos en una plática esperando a que la persona guarde silencio para decir lo que ya tenemos en la cabeza. Y no realmente los escuchamos. Estamos esperando nada más el espacio para decir lo que queremos decir. Y yo he aprendido la lección más grande de esta vida escuchando las historias de otras personas, dándote el tiempo de dejarlos expresarse como quieran, de dejarlos contar lo que quieran, y simplemente escucharlo. Cuando tú escuchas a alguien, los entiendes. Y te lo digo porque en el podcast ha estado mi padre, ha estado mi madre, y ha estado mi abuela. Cuando yo lo hice por primera vez en mi familia y platiqué con ellos de lo que yo viví y con lo que yo batallé, eso le dio la herramienta a la gente que está alrededor de mí para entenderme y para apoyarme y para dejar atrás los prejuicios que sabían y decir, no, espérate, estábamos equivocados. Entonces, escuchen a sus hijos, escuchen a sus hijas, escuchen a las personas que les dicen que no son binarias, escuchen a las personas que les quieren platicar de pronombres, escúchenlos, simplemente escúchenlos, traten de no llegar a la plática con, no, déjate digo cómo debe ser las cosas, simplemente escúchenlos, déjenlos expresarse. Te juro que si alguien te está diciendo que son lo que son, es por algo, y hay que creerles, y hay que darles el espacio para que puedan ser quienes son. Eso es, en mi opinión, realmente querer a alguien.